Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Alberto Luis Grados, docente Campus Virtual, Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad, para desarrollar la experiencia curricular, sociología y educación para el grupo de educación inicial. Reitero, reciban nuevamente un cordial saludo. Nos encontramos iniciando una nueva unidad, la segunda unidad correspondiente a la sesión número 9. Como es costumbre, para hacerle recordar que la experiencia curricular Sociología y Educación se desarrolla a través de una modalidad semipresencial. Eso quiere decir que las actividades que ustedes van a desarrollar durante esta experiencia la tienen que cumplir haciendo uso del campus virtual de la Universidad Católica de Trujillo, ¿no? campus.uct.edu.pe. En él vas a encontrar los recursos necesarios para desarrollar esta nueva modalidad, que reitero, es una modalidad semipresencial asincrónica, ¿no? Entonces, los recursos están aperturados las 24 horas del día. El día de hoy, reitero, estamos iniciando la segunda unidad. En el campus virtual vas a encontrar el sílabus, el cronograma y todas las herramientas y recursos necesarios para poder desarrollar con éxito la presente experiencia curricular. El día de hoy iniciamos, reitero, la segunda unidad y vamos a desarrollar la sesión número 9. Vamos a hablar acerca de los planteamientos en torno a la educación en el Perú. Algunos planteamientos en torno a la educación en el Perú. Vamos a analizar, vamos a mencionar, vamos a señalar cuáles son las características del sistema educativo en el Perú. ¿Okay? Siempre haciendo recordar los criterios de evaluación. Ya hemos desarrollado la primera unidad. La semana pasada ha sido el examen final de la primera unidad. Entonces ya debes tener más claro los componentes que son evaluados, ¿no? En el caso de saber conocer, es tu nota de tu evaluación. La nota directa de tu evaluación va directo a tu boleta de información o al ERP en este caso. El saber hacer son las actividades. Recuerdas que todas las semanas hay actividades, por lo tanto esas actividades son calificadas. Hemos tenido en la primera unidad 7 unidades, 7 actividades, por lo tanto 7 calificaciones. ¿Ok? Y finalmente es el saber actuar. En tu caso es la presentación de las actividades en el tiempo estimado, ¿no? Y la participación en los foros. Recuerda que en tu caso la asistencia corresponde a la presentación de tus actividades. Tú presentas tu actividad, eso se refiere a tu asistencia. Si no presentas tu actividad, obviamente es lo contrario, se considera como no asistencia. Entonces, la sumatoria de estas tres componentes dividido entre la cantidad de notas otorga tu promedio de unidad, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, todos ya deben ustedes tener sus notas de primera unidad y lo pueden visualizar en el sistema de gestión ERP, el cual maneja la Universidad Católica de Trujillo. Siempre haciéndole de recordar sus normas de convivencia virtual, ¿no? La puntualidad en la entrega de sus actividades. Cuando se les pide los foros hay que argumentar. Luego voy a realizar una videoconferencia de retroalimentación respecto a la participación de los foros. Así que por favor hay que estar atentos respecto a ello, ¿no? Y siempre en un tono de respeto, de armonía, ¿no? De empatía respecto a las participaciones, ¿no? Es bueno que descargues todos los materiales que se te facilita. Bueno, yo todas las semanas presento el material en PDF, las diapositivas que estás viendo tú en estos instantes, yo los cuelgo en el aula virtual, así que tú puedes tenerlo, puedes imprimirlo, guardarlos como archivo. Entonces es necesario que tú puedas eh, tener todos los recursos y herramientas necesarias para que puedas desarrollar con éxito las actividades que se te solicitan, ¿no? Si tienes alguna duda, alguna consulta, hay un foro, hay una mensajería interna, entonces hay que comunicar si hay algún inconveniente. A la fecha, todos ustedes ya deben poder tener acceso al campus virtual, ¿no? Todos sin excepción. Entonces, y todas las actividades se presentan a través del campus virtual. No se remiten por correo electrónico, por WhatsApp, todas las actividades se presentan por el campus virtual. ¿Ok? Entonces siempre es bueno estar en contacto con la parte espiritual, ¿no? Siempre estoy dejando las oraciones, no son oraciones cortas en realidad,
que nos permiten, bueno, entrar en contacto con nuestra parte espiritual, ¿no? Entonces yo siempre dejo a ustedes su oración para que puedan dar inicio a las actividades, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con la sustentación referente a la unidad 2 correspondiente a la sesión 9, la cual lleva por título algunos planteamientos en torno a la educación en el Perú. Vamos a identificar los planteamientos pedagógicos que sustentan el modelo educativo peruano, ¿no? ¿Cuáles son esos sustentos pedagógicos? ¿Cuál es el modelo pedagógico que propone el sistema educativo en el Perú? Eso es el día de hoy. Vamos a desarrollar ese contenido temático, ¿no? Bueno, está la competencia, la capacidad, se identifica las características del sistema educativo peruano, con el tema, algunos planteamientos en torno a la educación en el Perú, el resultado del aprendizaje. Al finalizar esta sesión, incluida tu actividad, tú vas a tener la condición de identificar los enfoques pedagógicos que sustentan el modelo educativo peruano. ¿Cómo lo vas a identificar? Vas a tener que elaborar una infografía. La evidencia de aprendizaje de esta semana es la elaboración de una infografía referente al modelo pedagógico planteado o propuesto por el sistema educativo en el Perú. ¿Ok? Entonces, eso va a ser tu producto académico. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar la sustentación. Entonces, como punto de partida, vamos a definir qué es educación, ¿no? ¿Qué entendemos por educación o qué entiende por educación el sistema educativo peruano? Para ello vamos a ir a la Ley General de Educación, Ley 28044, que en su artículo 2, referido al concepto de educación, señala que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Quiere decir que todos, ¿no?, en diferentes etapas de nuestra vida, nosotros continuamos aprendiendo, y que contribuye a la formación integral. Por integral se refiere conocimientos, se refiere a aptitudes, ¿no? Es una educación integral, o sea, la educación para el sistema educativo peruano es concebido como un todo, como una manera integral, ¿no? No solamente se debe dar énfasis al sistema educativo en la parte cognitiva, sino también en la parte emocional, en las habilidades sociales, en la parte aptitudinal, en la parte actitudinal. Entonces, la idea de educación, de acuerdo a la Ley General 28044, es algo integral, ¿no? Que favorece al pleno desarrollo de las potencialidades del individuo, ¿no? A la creación de cultura y al desarrollo de la familia, ya sea de manera nacional, latinoamericana o mundial. Recuerden que nosotros vivimos en un proceso de globalización y bueno, pues no podemos escapar de ese proceso, ¿no? Entonces, ese proceso de globalización implica que ya no solamente somos habitantes de un país, sino somos habitantes de una aldea global, ¿no? Por lo tanto, la educación en el Perú se desarrolla de una manera formal en instituciones educativas, formalizadas, ¿no? Entonces, la educación en el Perú es formal, es legal. Al ser legal, es una educación formal, y las imparten las instituciones educativas, ¿no? Las instituciones educativas. Bueno, eso es lo que es educación para el sistema educativo en el Perú, la cual hemos señalado de acuerdo a la Ley General de Educación 28044. Características de la educación en el Perú. Bueno, la educación en el Perú es considerada un derecho, por lo tanto el Estado debe garantizar la educación, que sea gratuita y que sea igualitaria para todos, a lo ancho, largo, o a lo ancho o largo del sistema del territorio peruano, ¿no? Entonces, de acuerdo a ley, la educación es un derecho, por lo tanto, los ciudadanos deben exigir que que el Perú garantice la educación libre, gratuita, ¿no? Como la que debe ser, ¿no? Otra característica es la gratuidad. Por ley, la educación en las instituciones educativas públicas es gratuita, ¿no?
Hay libertad de enseñanza, ¿no? Si bien es cierto, la educación señala, ¿no?, los contenidos temáticos o los bloques temáticos, como también se les llama. Sin embargo, hay una libertad de enseñanza, ¿no? Hay una libertad para la creación, para la innovación, ¿no? Años anteriores, en el siglo pasado, la iglesia tenía un poder sobre el sistema educativo, no era el monopolio de la iglesia en el sistema educativo. Y bueno, pues por ser, ¿no?, de una concepción dogmática, había algunos temas que no se podían tocar. También en la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas también se limitó la libertad de enseñanza. Las Fuerzas Armadas señalaban qué contenidos temáticos hay que desarrollar en un profundo deseo de poder desarrollar un nacionalismo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, ahora, con la ley de 28044, hay libertad de enseñanza. Eh, El sistema educativo en el Perú busca una formación ética y cívica. Por ética se entienden valores, ¿no? Recordemos que la educación promueve una educación integral. Parte de esa integralidad también es la ética. La ética, bueno, ¿no?, ligada a los valores y a la cultura cívica, ¿no? Recordemos que las instituciones educativas forman a los futuros ciudadanos, ¿no? Nosotros, en mi caso, yo trabajo para la educación básica regular, laboro en una institución educativa acá en Trujillo, y bueno, de lo que señala el Ministerio de Educación a través de sus diferentes documentos normativos, eh, la educación forma a los futuros ciudadanos, a los ciudadanos que requiere una nación. Entonces, hay una formación cívica en ese sentido, ¿no?, en la educación. El sistema educativo peruano se divide de la siguiente manera. Hay dos etapas, ¿no? La educación básica y la educación superior. La educación básica se divide en tres modalidades: educación básica regular, básica alternativa, básica especial y la técnico productiva. En la básica de regular, la mayoría de nosotros hemos estudiado, ¿no? Desde los 3 años hasta los 16 años, 15, 16 años. Y se divide en tres niveles, ¿no? Y nivel inicial, de 3 a 5 años, nivel primaria, ¿no?, de 6 a 11 años, y nivel secundaria de 12 a 16 años, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. La básica alternativa se refiere a estudiantes con capacidades diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, estudiantes con síndrome de Down, con espectro autista, ¿no? No se requiere una educación básica alternativa. Y también están los superdotados. Por ejemplo, aquellos estudiantes que manifiestan habilidades el aprendizaje de nivel superior, ¿no? También se los atiende. ¿En dónde se les atiende? En los famosos colegios de alto rendimiento o el colegio, ¿no?, el colegio Presidente de la República que quede en Lima, ¿no? Esa es la educación alternativa, al igual que la educación especial, ¿no? La educación especial. La educación alternativa también se le conoce como la educación que antes lo conocíamos como educación nocturna, ¿no? En la educación básica alternativa también asisten estudiantes, personas que no han logrado eh, desarrollar su fase de escolar dentro de los años escolares, ¿no? De 0 a 16. Entonces, la básica alternativa van adultos también, van jóvenes, adultos, que en su mayoría ocupan sus actividades en el día y en la parte nocturna o fines de semana también pueden desarrollar, ¿no? La educación técnico-productiva son los famosos CEPROS, ¿no? Centros Educativos Ocupacionales Técnicos Productivos, en donde se les enseña a los estudiantes durante 3 años carreras técnicas con valor oficial, computación, informática, también les enseñan mecánica de producción, albañilería, también les enseñan emprendimiento. Entonces salen con un título, ¿no? Salen con un título a nombre de la nación, ¿no? Con estudios ocupacionales se le llama eso, ¿no?
Ahí está. La educación superior se divide en educación superior universitaria o no universitaria. Nosotros nos encontramos en una educación superior universitaria. No, estamos en una universidad privada. Pero también hay una educación superior no universitaria, los institutos técnicos, pedagógicos, los institutos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Las instituciones de las Fuerzas Armadas, la policía, la escuela de oficiales, la escuela de la Marina, de la FAB, también son las escuelas de bellas artes que ahora tienen valor de universidad, ya otorgan títulos universitarios. Entonces, así está organizado el sistema educativo en el Perú, ¿no? Básica, regular, de la educación básica, ¿no? De 0 a 16 años, regular, inicial, primaria y secundaria, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos hemos pasado por eso, ¿no? En el caso de que no hayamos cumplido la edad necesaria y por diversos motivos no pudimos cumplir con educación inicial, primaria o secundaria, puedo acceder a la educación básica alternativa. Antes se lo consideraba como nocturna, ¿no? En donde pueden asistir adultos, jóvenes, ¿no? Que no han logrado cumplir la educación básica regular. La educación básica especial atiende a personas, reitero, con habilidades especiales o diferenciadas, ¿no? Síndrome de Down, este, espectro autista, ¿no? De las diferentes manifestaciones que tienen los estudiantes tienen limitaciones, ¿no? Básica especial. Y también atienden a los superdotados, ¿no? Aquellos estudiantes que tienen un nivel cognitivo superior. Por ejemplo, en los colegios alto rendimiento o el Colegio Presidente del Perú en Lima, ¿no? Y la educación superior se refiere a la universitaria, la que estamos nosotros, universidades públicas, universidades privadas. La educación no universitaria están los institutos tecnológicos, los institutos pedagógicos, también se encuentran las escuelas de oficiales, suboficiales de policía, también se encuentran en ese rubro, ¿no? Y bueno, ahí está sobre imágenes, este mapa conceptual referido a la organización del sistema educativo peruano, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuál es el modelo educativo que propone el Perú en pleno siglo XXI? A partir del año 2016, luego de una serie de procesos, procedimientos, se propone o se estipula o entra en vigencia el famoso Currículo Nacional de la Educación Básica, o CNEP, por sus iniciales, ¿no? CNE, Currículo Nacional de la Educación Básica. Antes del Currículo Nacional de la Educación Básica, que desde el 2016 entra en vigencia, es decir, ya tiene 6 años, antes el documento rector era el DCN o Diseño Curricular Nacional, ¿no? En ambos se habla de un enfoque por competencias. En ambos documentos, bueno, el DCN ya dejó de estar vigente para dar pase al Currículo Nacional de la Educación Básica. En el Currículo Nacional de la Educación Básica, o CENEP, se propone, se señala, se manifiesta que el modelo educativo que propone el sistema educativo en el Perú es el famoso enfoque por competencias. Enfoque por competencias. ¿Y qué es una competencia? Bueno, el Currículo Nacional de Educación Básica define a la competencia como un conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, actitudes, conocimientos, valores que el individuo pone en práctica en un contexto para dar solución a una problemática, Esa es una competencia. Por lo tanto, el individuo, para ser competente, moviliza sus recursos internos, conocimientos, no sentidos, habilidades, ¿no? Y los pone de manifiesto en un contexto, generalmente en un espacio geográfico, en una comunidad. Entonces, un individuo es competente cuando pone en práctica sus habilidades, sus destrezas, sus aptitudes, sus conocimientos, los pone en práctica en un contexto, en un entorno, en una comunidad, para dar solución o ¿no? Para dar solución a una problemática o para modificar o cambiar su entorno. Eso es lo que señala lo que es una competencia, el diseño curricular de la educación básica, también conocido como CENED. Ahora,
Para que un individuo sea competente, esta competencia que no es momentánea, sino que se desarrolla durante toda la etapa de la vida y que nosotros como docentes de la educación básica solamente vamos a desarrollar competencias básicas, como su nombre mismo dice, básicas, para que el estudiante pueda desarrollarse en un contexto, en un entorno. En este caso, en pleno siglo XXI, en un entorno informático, ¿no? Entonces, eso es. En el Currículo Nacional de la Educación Básica se señalan algunas orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se da algunas pautas que los docentes debemos seguir para promover competencias en los estudiantes. Eso es en líneas generales. En líneas generales, las orientaciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo un enfoque por competencias nos dan pautas a seguir de cómo nosotros debemos promover o desarrollar las competencias en los estudiantes. Para eso, el docente tiene que aplicar diferentes estrategias, diferentes procesos que van a ayudar al estudiante a desarrollar sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos y sobre todo sus habilidades sociales, ¿no? Sus habilidades sociales. ¿Cuáles son esas orientaciones? Veamos. Partir de situación significativa. Cuando hablamos de situación significativa, significa aquella situación que le es atrayente, que le es útil, que le va a motivar al estudiante, ¿no? Que le va a motivar al estudiante. Esa es una situación significativa, un conjunto de hechos o sucesos que llaman la atención al estudiante y que le va a permitir iniciar su proceso de desarrollo de las competencias, ¿no? Generar el interés y disposición como condición para el aprendizaje. Eso se refiere a la motivación, generar el interés, una disposición. Generalmente el enfoque por competencia señala que debemos promover estrategias que involucren al estudiante, que vayan más allá del estudiante ser un receptor de los conocimientos, sino que se convierta en un productor de conocimiento, ¿no? El aprender haciendo es vital, ¿no? La parte teórica, la parte, ¿no? La parte poco operativa, hay que, no es dejarlo de lado, sino hay que prestarle más atención a la parte operativa, al aprender haciendo, ¿no? A que el estudiante realice actividades donde se involucre con ciertas actividades lúdicas, ciertas actividades de interés para poder desarrollar sus competencias, ¿no? Recuerden que una competencia debe tener una base ética, debe tener una base en valores, ¿no? Y que debe promover una cultura ciudadana, ¿no? Y promover el trabajo cooperativo. Cuando se habla de trabajo cooperativo se refiere a trabajo en equipo, ¿no? Y en trabajo en equipo los estudiantes ponen de manifiesto sus habilidades sociales, ¿no? Recuerden que cuando uno va a ir al mundo real, no va a trabajar con las personas que uno quiere, sino va a encontrar o va a trabajar con las personas que están ahí y muchas personas van a tener las mismas ideas que uno tiene. Entonces va a tener que uno desarrollar ciertas habilidades sociales para trabajar en equipo. Y esas habilidades sociales se les va entrenando en la escuela, ¿no? ¿Cuáles otras orientaciones nos pide el Currículo Nacional de la Educación Básica? Construir el nuevo conocimiento. Por nuevo conocimiento no significa que el estudiante va a crear una nueva fórmula, no, sino el nuevo conocimiento se refiere a que el estudiante, a partir de estrategias de inferencia, él pueda deducir el conocimiento. O sea, que no se le dé el conocimiento acabado. O sea, que el estudiante en el aula, el docente no promueva un conocimiento acabado, sino que el estudiante llegue con pautas a un nuevo conocimiento. Eso se refiere a construir el nuevo conocimiento. Aprender del error. El error ya no es punitivo, el error ya no es sancionador. No, el error se convierte en una oportunidad para aprender. Eso es lo que señala el Currículo Nacional de la Educación Básica. Generar el conflicto cognitivo, cuestionar sus conocimientos. El conflicto cognitivo refiere al cuestionamiento de lo que sabe el individuo, de lo que sabe el individuo. Entonces lo pone en tela de juicio los conocimientos de los individuos. Eso es el conflicto cognitivo. Los saberes previos es lo que conoce el estudiante. Entonces, todos nosotros conocemos algo a partir de la experiencia. Bunge señalaba que hay tres tipos de conocimientos.
El conocimiento empírico es aquel que se aprende con experiencia a través de los sentidos, ¿no? El conocimiento científico es aquel que se produce por la ciencia a través del método científico. Y el conocimiento filosófico, que es el trascendental, el que va más allá de lo que conoce el individuo, ¿no? Ese se llama el conocimiento científico. Los saberes previos recogen los conocimientos empíricos, es decir, los que nosotros adquirimos por experiencia, con la familia, con la comunidad, con la iglesia, con el colegio, ¿no? Entonces hay que recoger esos saberes, ¿no? Para iniciar un proceso de desarrollo de la competencia. Y finalmente, los docentes somos mediadores del aprendizaje. Se quiere decir que nosotros planificamos, proponemos estrategias, pero el estudiante es el que tiene que operativizar todo aquello que nosotros hemos planteado o hemos planificado, ¿no? O hemos planificado. Muy bien, la evidencia del día o de esta semana, obviamente se tiene que presentar en el aula virtual, es tu producto académico. Vas a tener que descargar un formato de Word y en ese formato de Word vas a tener que pegar la imagen de una infografía que tú vas a hacer en Canva. Canva.com es un portal web que te permite realizar infografías. Ahí hay plantillas. En tu caso, la tarea que te corresponde a ti el día de hoy, la tarea que te corresponde el día de hoy es, está, es el de, ahí está, es el de elaborar una infografía en canva.com, Canva que es un portal web donde te otorgan con una cuenta plantillas para que tú puedas realizar tus infografías. Entonces, el tema de tu infografía va a ser el modelo del enfoque por competencias. Permíteme enseñarte en estos instantes. Permíteme ir al aula virtual para poder socializar tu actividad del día de hoy. Muy bien, semana 9, bueno, ahí está el material, pueden observar el material. Aquí está, descarga evidencia de aprendizaje. Hay un foro de interacción y también te dejo lecturas. Para la segunda unidad, para el examen de segunda unidad, también van a venir preguntas de las lecturas. Así que hay que también darles una repasadita, ¿no? Entonces, reitero, para la semana 16, ¿no? La semana 16, semana 8, para en el caso, es tu examen segunda unidad. Y las preguntas también van a venir del material complementario que yo dejo a ustedes, ¿no? Entonces, hay que estar atentos. Ahí está. Y bueno, ahí está, ¿no? Reitero, el material, el PDF que yo he expuesto, el producto académico, vamos a descargarle ahorita y te explico cómo lo vas a presentar. Bueno, acá va a estar en la grabación de la videoconferencia, una media hora y hasta la grabación ahí. Realiza un foro de tus consultas, ¿tienes alguna duda? Ahí está el foro, pregúntame. Foro de realiza tus consultas. Y hay una etiqueta, un label de lecturas complementarias. Los coordinadores nos han sugerido que hay que dejar material bibliográfico para que los estudiantes puedan leer y puedan profundizar más allá de lo que enseña el profesor. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, descargas, mira acá te vas, descargas, y aquí está, permíteme compartir, descargas y te va a salir, miren ahí, y te va a salir, bueno, pues no, acá por favor, permíteme compartir, acá está, descargas y te va a salir este formato, tarea 9, modelo pedagógico por competencias, tu nombre y la carrera de educación inicial. ¿Qué vas a hacer? Una infografía. Tienes que ingresar a esta dirección www.canva.com, crearte un usuario y escoger una de las plantillas. El contenido o de qué va a tratar la infografía es el enfoque por competencias, es decir, que tú vas a hacer una infografía del enfoque por competencias que promueve el Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional de la Educación Básica. Entonces, ingresas a Canva y acá lo pegas. Capturas pantalla y aquí pegas. Pega aquí tu infografía en imagen. O sea, tú desarrollas en el Canva
lo descargas y lo pegas en este formato. Voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer acá una infografía rapidito. Infografía, educación en el Perú. Educación en el Perú. A ver, veamos qué nos sale. Ahí está. Muy bien, vamos a suponer que, a ver, permíteme copiar imagen. Acá estamos. Ya, aquí estamos, ¿no? Miren, entonces tú ingresas a Canva, haces tu infografía, terminas tu infografía, lo guardas como imagen y lo pegas acá. Ahí está. Así me tienen que presentar. ¿Ok? Una infografía de el enfoque por competencias que promueve el Ministerio de Educación. Entonces, tú lo haces en Canva, lo guardas como imagen y lo pegas en este formato. Guardas este formato y lo presentas aquí. ¿Ves? Te vas a la sesión, te vas a la diapositiva número 9. Miren acá, perdón, a la diapositiva número 12. Y aquí está, miren. Entonces, ahí está, permíteme, evidencia de aprendizaje, ¿no? Evidencia de aprendizaje. Entonces tú te vas a ir aquí, por favor, vas al aula virtual, permíteme ingresar al aula virtual, te vas acá al aula virtual y presenta evidencia de aprendizaje, ¿no? Has cerrado tu formato, haces clic acá, presenta y envías el archivo. Y envías el archivo, ¿correcto? Esa es tu actividad, esa es tu evidencia de aprendizaje. Por favor, en la infografía te dejo la rúbrica para evaluar una infografía. Ahí te dejo la rúbrica. Entonces, lee. ¿Qué te pido? Te pido que tenga un patrón organizativo, diseño, contenido, elementos visuales, corrección lingüística. Y ahí está. Observa la rúbrica. ¿Qué te estoy pidiendo? ¿Ok? Y de acuerdo a eso, anda elaborando tu infografía. Y recuerda, la infografía se pega como imagen en el formato. Una vez que terminas el formato, te vas acá a tu curso y lo entregas acá. Calificar, ¿no? Acá te entregar. Lo subes el archivo y a mí me aparece en el aula virtual y yo lo reviso. Entonces, ese es tu trabajo del día o de esta semana, ¿no? De esta semana. Permítame, por favor. Acá está. Acá. Acá. Muy bien. Entonces, recuerda, por favor, tu actividad de aprendizaje de la semana 9 es elaborar una infografía del enfoque por competencias que promueve el Ministerio de Educación. Para eso, descarga el formato, ¿no? Haz tu video, tu infografía en Canva, lo guardas como imagen y lo pegas en el formato. En ese formato me envías. El trabajo es individual. El trabajo es individual, ¿correcto? Entonces, ahí está semana número 9. Semana número 9. Entonces, queridos estudiantes, para la presentación de esta actividad semana 9, ustedes cuentan hasta el día jueves 27 de octubre, 5 minutos antes de la medianoche. Por favor, si tienes algún inconveniente, tienes que hacérmelo saber, ¿ok? Para iniciar el proceso de justificación y poderte dar la oportunidad de presentar tus actividades, ¿ok? Entonces, ahí está, miren, fecha máxima de presentación de la infografía, 27 de octubre del 2022, 5 minutos antes de la medianoche, ¿no? Ahí está, ¿no? La actividad que debes presentar, una infografía, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, agradecer la presentación de sus actividades. Bueno, ya todos ustedes a la fecha ya deben poder observar sus notas en el ERP. Hay algunos criterios que hay que ajustar, que yo ya los voy a ir desarrollando durante las sesiones de la clase, ¿no? Durante las diferentes sesiones de la clase. Pero en líneas generales han respondido de manera más que aceptable a esta modalidad de manera asincrónica. Yo agradezco a través de este mensaje, de este video, su participación, ¿ok? Su participación, y ahí está. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, vamos a dar por finalizado la presente grabación de la videoconferencia de la experiencia curricular Sociología y Educación. Nos encontramos con el grupo de educación inicial
Campus Universidad Católica de Trujillo, ¿ok? Entonces, estimados estudiantes, hasta una nueva oportunidad, es decir, hasta la siguiente semana. Por favor, sugiero que distribuyan bien su tiempo para que puedan presentar sus actividades dentro del tiempo estimado, ¿correcto? Entonces, que tengan un excelente día. Permiso, estuvo con ustedes el profesor Carlos Alberto Luis Grados Calubra, docente, Campus Virtual, Universidad Católica de Trujillo. Nos vemos de acá en la siguiente semana. Permiso. Fin de la transmisión.